Que nos llaman y nosotros constatamos. Estoy grabando. Las adquisiciones. Listo, pues. Acción. Acción. Bueno, por último, cerrar las adquisiciones, debemos validar cómo fue el comportamiento del proveedor. Hay adquisiciones, por ejemplo, hay casos en los cuales el cliente queda muy satisfecho con el proveedor y prefiere sacar una licitación directa. ¿Por qué? Porque está conforme con él. Entonces, eso es lo que se llama único proveedor, y de acuerdo a eso, Rita menciona que hay paradigmas que uno debe romper. Uno se acostumbra que el proveedor, cuando arranca haciendo su trabajo inicial, lo hace perfecto y es para ganarse el cliente. Cuando ya el cliente está acostumbrado a él, empieza a quitarle temas de calidad. Entonces, ¿qué pasa por el lado del proyecto? Hay que evaluar severamente al proveedor. ¿Por qué? Porque no debemos bajar la guardia, porque suele pasar eso. Entonces, termina uno identificando que hay que hacer la licitación para que aparezca otro proveedor. Eso suele pasar, que el proveedor se acostumbra a que el cliente pues está satisfecho y ya no cumple con los objetivos del proyecto. Por último, interesados. Este tema es el más importante desde el punto de vista del director, del manejo del director de proyecto. ¿Por qué? ¿Quiénes son nuestros stakeholders? Es cualquier persona que impacte positiva o negativamente el proyecto, organizaciones o personas. Entonces, tenemos que identificar los interesados a través del acta de constitución, porque esto es de inicio. Es que debo haber identificado. En inicio identifiqué el proyecto, mis posibles stakeholders. Luego, cuando ya entro a interesados, cojo esa lista que identifiqué en el acta y la reto para mirar si realmente son todos mis stakeholders. Según el PMI, uno debería, inclusive, no identificar más stakeholders después de la planificación. Uno debe utilizar el inicio y la planificación para tener claro cuáles son mis stakeholders. Si uno encuentra en ejecución stakeholder, el costo es mayor. ¿Por qué? Porque ya estoy ejecutando actividades. Y en el camino, un stakeholder que no ha sido identificado me puede hacer que cambie todo el proyecto. Entonces, lo que se dice es identificar entre inicio y planificación, porque es cuando yo estoy definiendo mi marco de ruta para seguir en el proyecto. Luego, después de que identifico el interesado, yo planifico la gestión de interesados. ¿Qué es planificar la gestión de interesados? Entonces, el PMI dice que hay que identificar los stakeholders de acuerdo a la matriz de poder. Matriz de poder es que hay stakeholders que tienen mucho poder. Entonces, esos de mucho poder hay que tenerlos informados constantemente sobre todo el proyecto. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Cuando un stakeholder no le gusta el proyecto y es de alto poder y usted no lo tiene informado, puede hacer que el proyecto se aborte. Entonces, lo primero es identificar cuáles son de poder, cuáles son de alta influencia, cuáles son de media influencia, cuáles son de baja influencia. Los de baja influencia es personas que son colaborativas, pero no influyen nada en el proyecto y son de otras áreas. Están implantando una ERP y la están implantando en varias áreas, menos en un área, y el stakeholder de otra área dice, ay, pero deberían incluirme a mí también ahí en ese proyecto. Puede ser colaborativo, pero no es parte del proyecto. Esos son de bajo. Los medios y los altos son stakeholders que tienen responsabilidades, y los de poder son los que toman decisiones. Entonces son los gerentes funcionales, por ejemplo, Juan Manuel Flechas, son de alto poder, el nuevo interventor, el de FONADE, alto, fuerte poder, o sea, tiene mucho poder. Y por ejemplo, ellos nos han hecho que incluso se había retrasado el proyecto y que nos lo cambiaran. Esos cambios entre los stakeholders, que llega uno nuevo, eso hace que el proyecto se retrase mientras la persona vuelve y coge el hilo de todo el proyecto. Lo que dice el PMI es que uno debe identificar a quienes va a informar, no debe informar a todos los stakeholders, a quienes va a involucrar.
por ejemplo en pruebas, no puedo involucrar a todos. Uno quisiera involucrar a todos, pero desafortunadamente el tiempo no le da involucrar. Cuando uno no tiene el poder de identificar todos los stakeholders principales para informar, uno se apoya en el cliente y en el sponsor. Entonces, por ejemplo, que le tocara a uno hablar con Orlando y decir, mire, tengo 50 principales, pero yo no le puedo dar seguimiento a 50. Entonces, que le filtre el sponsor y le diga, de esos 50, ponga la atención a 5. Entonces, lo definió porque como es parte del control de cambios del comité, entonces le está dando una política de donde, cuáles tienen fuerte. Lo único que sí hay que es encasillarlos de acuerdo a la matriz de poder y de influencia en el proyecto. Entonces esa es planificación de la gestión de interesados. Controlar la participación de interesados. Eso es lo que ha manejado Henry en SINAS, y es, por ejemplo, yo quiero involucrar antes de que salgamos a producción o en las pruebas, que ellos vayan viendo el SINAS cómo se va viendo. ¿Por qué? Porque generalmente en los desarrollos, en los programas de proyectos de desarrollo, uno involucra ya es al funcional al final, cuando está haciendo las pruebas, cuando le va a hacer cambios de look and feel y elementos que pueden impactar. Si uno los involucra desde un inicio, desde el diseño, que hace que mitigue el riesgo y permite que se cumpla el objetivo del proyecto y los intereses y expectativas del stakeholder. Eso es controlar. Dentro de controlar entra el tema que va muy de la mano con recursos humanos, y es el registro de polémicas. Cuando usted está controlando la participación de los stakeholders, usted está verificando los levantamientos de requerimientos que se hicieron con ellos para ver si cumplieron todas las expectativas que ellos definieron. Si no las cumple, el stakeholder lo que generalmente le hace una solicitud de cambio, y eso hace que retrase el proyecto. Entonces, el registro de polémicas, se hace una matriz, se le pone un responsable dentro del equipo de trabajo y se resuelve esa polémica, porque si no se resuelve la polémica, esos son los que se llaman teléfonos rotos, cuando nadie sabe quién es el responsable de qué. Entonces, en este proceso es donde se identifica cómo debe manejar el tema del registro de polémica, en controlar la participación de los interesados. Y por último, gestionar la participación de los interesados. Es que usted no puede, no le puede imponer al stakeholder que cambie su actitud. Entonces usted debe gestionarla. Usted no le puede obligar. Entonces lo que dice el PMI es gestiónelo. Entonces si él no está de acuerdo, entonces póngalo al frente de alguien funcional, de otro stakeholder que esté al mismo nivel, se sienta a hablar con los dos y de los dos saca una solución. Y no trate usted de resolver el problema por aparte, sino trate de resolverlo con otro stakeholder del mismo nivel. Y de esa forma es que uno podría hacer que se resuelva todos los temas de polémicas. Y eso es, digamos, en cuanto a la metodología. Hay otro tema que de pronto acá no lo coloqué y es importante mencionarlo muy rápidamente, y es que el PMI menciona que hay 3 tipos de empresas que manejan, digamos, los proyectos. Hay empresas que son funcionales, matriciales y proyectizadas. Nosotros en Songemini manejamos a nivel de proyectos. Según el PMI, esa es de las no muy recomendadas. ¿Por qué? Porque esas son que apenas acaba el proyecto. Si no hay dónde retornar, entonces la gente empieza a preocuparse, porque a dónde me van a cargar y todo. Exacto, entonces lo que está mencionando es que lo mejor que se puede hacer es una matricial. Una funcional, ¿qué es una funcional? Una funcional es, por ejemplo, Casa Editorial del Tiempo, empresas tradicionales que tienen sus áreas funcionales, compras, ventas, desarrollo, ¿sí? Diferentes áreas, y desarrollan internamente todos sus proyectos y solamente le reportan a cada una de las áreas, que es a nivel jerárquico. La matricial es una combinación entre la funcional, estoy usando gente de la empresa a nivel organizativo, pero la saco cuando generamos nuevos proyectos. Entonces tengo un área de proyecto, saco mi gerente de proyecto, trae los recursos que vienen de las áreas funcionales, ejecutamos los proyectos. Esas personas tienen otras responsabilidades a nivel funcional, que cuando se acabe el proyecto
pueden retornar a las áreas funcionales y entonces todo el mundo feliz y no preocupado. Cuando son empresas proyectizadas y son personas de contratos, uno encuentra que en los últimos días ya no están tan comprometidas en los proyectos. Uy, porque están más preocupadas, ¿no? Pero ese es el común del ser humano, está más preocupado en ver cómo me voy a poder enganchar en otra y deja de importancia, no de lado, de importancia el trabajo que está haciendo por tratar de mirar su futuro hacia adelante. Entonces empieza usted a encontrar los sacos. Ahí da buen ejemplo. Eso es de la naturaleza humana. Sí, claro. El instinto de supervivencia. A mí no Sí. quiero eso. Exacto. También dicen en esa que se pierde la especialización en lo técnico, que no se especializan, o sea, tiene un responsable, pero no hay como Correcto. especialización en lo técnico. Esa es otra, por ejemplo, cuando hablamos en adquisiciones, que es mejor tener a nivel funcional el gerente de contrato. ¿Por qué? Porque maneja los contratos de todos los proyectos. Pero es malo, porque cuando yo tengo un problema con un proveedor, no hay respuesta adecuada rápidamente, entonces empiezo a chocar ahí con los tiempos. Entonces ahí hay elementos de estilo. Bueno, después de haber mostrado esto, ¿cuál es la moraleja? Porque eso siempre tiene que quedar una moraleja, ¿cierto? ¿La moraleja qué es? Todas las metodologías son buenas, lo importante de ellas es identificar qué puedo yo usar para optimizar mi trabajo. Como respuesta personal no utilizaría los 47 procesos, pero sí estaría de acuerdo en la planificación, porque por no tener planificación es que muchas veces hemos tenido muchos problemas y lo hemos vivido al interior de la Tiene que compañía. tratar de adaptar las metodologías En la a realidad. su forma de trabajo y en la realidad. Porque Sí. si el papel no más que lo que hace realidad en los proyectos. El PMI no es burócrata. Por ese lado usted ve, por ejemplo, la ISO, los de calidad y todo eso, que llene formato. Sino acá le dan unos formatos del registro de polémica que es importante como para analizar, análisis. El acta de constitución. El acta de constitución, que sí es importante porque con eso usted podría mirar si voy a seguir o no el proyecto, Las actas de reunión. las actas de reuniones claves, el levantamiento de Las requerimientos, lecciones aprendidas. las lecciones aprendidas, Baño, la matriz de poder de los interesados en sus expectativas e influencias. Porque yo teniéndolos así, yo le puedo decir, tengamos cuidado con este stakeholder, tenemos que tenerlo informado y no lo dejamos de lado. Entonces hay elementos que es bueno utilizarlo y veo que acá en Son Gemini como construcción, creo que nosotros empíricamente hemos usado mucho de la metodología, lo que pasa es que no hemos utilizado estos formatos que podríamos utilizar y lo formalizamos y podemos decir que estamos utilizando tales y tales procesos del PMI. Ese es el aporte que creo que se podría dar, digamos, a la empresa, más de eso. Y pues gracias por el espacio de dejarme darle esta charla, aunque es un poco densa. Si se dan cuenta, es más de común de la persona. Y muy importante es el manejo del personal y de los stakeholders. Es lo que uno lleva. Esa es la parte más importante. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias.